Muy buenas tardes a todos los presentes, colegas educadores de todas partes del mundo. Advierto que voy a ocupar tal vez 5 minutitos más en mi exposición de lo previsto, pero que valdrá la pena para que podamos concluir adecuadamente este tema que es muy rico y que sería realmente inacabable. Quiero decir en primer lugar que me siento muy honrada de haber sido invitada a colaborar como docente en este tercer seminario internacional de educación de la Academia de Líderes Católicos, con un tema por demás importante. Ya en sesiones anteriores, otros profesores han hablado sobre los signos de crisis y de emergencia educativa, tanto en la escuela como en la familia, y hoy nos toca hablar o reflexionar sobre los signos de crisis en la Iglesia y cómo educar en el contexto de hoy. Abordaré el tema enlazándolo de alguna manera con la escuela y especialmente con la familia, porque la emergencia educativa es realmente global. Es decir, es una emergencia que se presenta en todas las latitudes del planeta y en todas las instituciones y en todos los ámbitos de desarrollo humano. Igual la Iglesia que la escuela, la familia, la comunidad, etcétera. Y la Iglesia creo que debe visualizarse especialmente unida a la familia, porque depende de ella tanto para incorporar y educar a nuevos miembros, desde el bautismo por el cual los niños recién nacidos pueden ser incorporados a la Iglesia al recibir la gracia sacramental que los hace verdaderos hijos de Dios, como a lo largo del tiempo, ya que si los valores religiosos no se viven en la familia, por más que la Iglesia intente evangelizar y la escuela intente apoyar la educación católica de los alumnos, los valores religiosos no se van a formar si no tienen un sustento real desde la familia. Por ello, he querido titular mi presentación de la siguiente manera: educar en el contexto de hoy. Abordaré el tema enlazándolo, como he dicho, a escuela y familia, y con este tema pues estaremos prácticamente cerrando el seminario, solo faltará una clase más, y por ello creo que unir la reflexión sobre el contexto actual de la Iglesia, la familia y la escuela en el mundo contemporáneo nos permitirá visualizar el tema en su conjunto y obtener conclusiones adecuadas para atender la emergencia global. Espero estén viendo bien la presentación. Cualquier crisis social se origina en la familia, por ser este el ámbito en el cual nacemos, nos desarrollamos, recibimos las primeras y más importantes influencias educativas o antieducativas, dependiendo del ambiente familiar en el que nos toque crecer, y es desde la familia que nos insertamos en la Iglesia, si nuestros padres lo deciden así, y nos proyectamos hacia otros ámbitos educativos como la escuela y la comunidad, generando problemas o ayudando a resolverlos, con base en el bagaje educativo que nos aportó nuestro ambiente de origen más íntimo, que es la familia. Con esto quiero decir que Iglesia somos todos los miembros de la misma, que cada uno procedemos de determinados ambientes familiares y que esto determina en buena medida la pertenencia de mayor o menor número de fieles en la Iglesia, la calidad de la participación de esos fieles en las actividades eclesiales, la proyección social que tiene la Iglesia en el mundo y el futuro de la misma en buena medida. Iglesia, pensemos, es familia eclesial y la familia es iglesia doméstica. Son dos ámbitos estrechamente unidos y, por tanto, lo que ocurre en una repercute en la otra, motivo por el cual analizar si la Iglesia está en crisis actualmente y qué significa eso y cómo afrontarlo con vías de solución de fondo implica necesariamente analizar paralelamente las crisis actuales de la familia, ahí donde se origina y se desarrolla la vida humana de esos seres que a lo largo de sus vidas generan vida o generan muerte, generan problemas o soluciones viables ante cualquier contratiempo. El contenido de esta sesión lo he organizado en los siguientes puntos. Empezar por una breve reflexión sobre lo que es la crisis, de lo cual ya hablamos en alguna sesión anterior. En segundo lugar, visualizar a Iglesia, familia y escuela como ámbitos educativos interdependientes. En tercer lugar, profundizar en la identidad del educador, estableciendo diferencias claras entre profesor, instructor, educador, maestro. En cuarto lugar, comprender que el contenido de la educación hecho de valores y virtudes, pues necesita una virtud especial hoy en los educadores, que es la valentía. En quinto lugar, tener un acercamiento al panorama global de Iglesia, especialmente relacionado con familia y escuela, con sus retos y estrategias viables para afrontarlos. Y finalmente, concluir reflexionando sobre la vocación y trascendencia que corresponde a nuestra misión como educadores, miembros de la Iglesia.
¿Qué es una crisis? En la diapositiva vemos algunas imágenes que nos acercan al concepto. La idea de que algo o alguien está en crisis nos conduce a pensar en algo que se quiebra, que pierde su encanto natural, algo que se descompone respecto a su esencia, a su naturaleza, a su finalidad. Iglesias vacías con mucho menor número de fieles que hace algunas décadas, familias disfuncionales en las que se pierde el respeto entre los esposos y por tanto se debilita el amor y se impide el sano crecimiento de los hijos, carencias sociales profundas, marginación, violencia, inseguridad pública. Finalmente, la crisis es una pérdida de rumbo que es necesario enderezar. Una crisis, por lo tanto, podríamos definirla como una situación grave, difícil de enfrentar, que pone en peligro algo importante. ¿Cómo qué? Como el desarrollo de un asunto o proceso o institución, como la salud física, psíquica, espiritual de una persona, el peligro de la estabilidad y permanencia de una institución, la paz pública, la gobernabilidad. La Iglesia hoy enfrenta ciertos signos de crisis, ciertamente, como el decremento de fieles practicantes, la escasez de vocaciones, la persecución religiosa, problemas económicos que impiden su expansión en algunas regiones, proliferación de sectas, escándalos. La familia hoy enfrenta aumento de divorcios, uniones sin compromiso, violencia intrafamiliar, lamentable aumento de abortos, soledad de niños y ancianos. Y la escuela sus propios desafíos en cuestiones de crisis, deserción escolar, muy baja calidad agravada por el COVID. Realmente creo que ha sido un parteaguas la pandemia en todo el ámbito educativo. Desigualdad en la cobertura, un laicismo mal entendido que ha decaído en un franco ateísmo en determinados ambientes escolares. Todos estos son realmente signos de crisis, pero yo quisiera que nos preguntemos, ¿son signos de estos tiempos o son signos de todos los tiempos? ¿Hay también signos de esperanza? ¿Siempre los ha habido? Yo creo que realmente todo esto son signos de todos los tiempos, siempre los ha habido. Pero efectivamente, actualmente se están como resaltando algunos de ellos, surgen con mayor intensidad algunos, y tenemos que enfrentarlos con esos signos de esperanza que también siempre han existido, pero que hoy se han olvidado un poco, se han dejado de lado y tenemos que potenciarlos de alguna manera. Las crisis sociales, pensemos que son crisis de personas concretas y cada persona en lo particular anida en su intimidad buenos o malos sentimientos, valores o disvalores que hacen de su participación en los diferentes ámbitos de la vida social algo valioso, creativo, constructivo, o en cambio algo enfermizo, pasivo, destructivo, que conduce a poner en crisis todo su ambiente educativo. ¿En dónde se forma inicialmente la intimidad de la persona? ¿En dónde se aprende a amar y ser amado? Veamos a este pequeño de 2 años acariciando a su hermanito recién nacido, seguramente por instancia de sus padres, pero ahí es en donde se inician las manifestaciones de amor, ahí es en donde lo sentimos y donde aprendemos a manifestarlo. ¿En dónde se abre el alma a la trascendencia? En la familia y desde la familia, cuando los padres conducen a sus hijos al bautismo y a partir de allí, a lo largo de la vida, si les van dando el apoyo y el ejemplo cristiano que requieren, los hijos se fortalecen en su voluntad y en su fe. Sin lugar a dudas, la familia es el ámbito natural para nacer, crecer y morir como personas. No es lo mismo nacer en un ambiente acogido por el calor de la familia y esperando al bebé con ilusión, que nacer en un cuarto destartalado donde la pobre mujer está pariendo sola sin que nadie la auxilie, o nacer en un taxi, o nacer en la calle. No es lo mismo crecer con todo el ambiente familiar de una familia estable, con sus altas y sus bajas, porque ninguna familia es perfecta, pero que ahí va, que poco a poco se va consolidando, a crecer en una familia en donde hay una violencia extrema o donde hay franca delincuencia, donde hay una ausencia total de los padres, en fin, no es lo mismo morir acogidos por el calor de hogar y de los miembros de la familia y con los últimos sacramentos, que morir abandonados en una cama de un lugar tal vez público en donde probablemente nadie se dé cuenta cuando la persona muere. La familia es el lugar donde se forman los valores que se refieren a la intimidad de las personas.
Los valores afectivos, morales y religiosos son valores que o se forman desde la familia o por más que la iglesia intente evangelizar y la escuela intente apoyar la formación de los alumnos, los valores afectivos, morales y religiosos no se van a lograr plenamente si no existe una intensa formación desde la familia y desde las primeras edades. Hay muchos tipos de valores y a cada institución, a cada ámbito le corresponden algunos de manera preponderante, aunque nos corresponden todos a todos de manera integral. Pero ciertamente a la escuela le corresponden más los valores intelectuales o sociales y a la familia los religiosos, los morales y los afectivos. La familia es el lugar donde se acepta a cada persona por el solo hecho de ser como es y por lo que es, no por lo que hace o por lo que tiene. Y la iglesia, por su parte, es el ámbito en el que el ser humano se descubre nada menos que como hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. La iglesia es el lugar donde se recibe la ayuda sacramental para vivir, sufrir, amar, para perdonar y trascender. Esa ayuda sacramental únicamente nos la da la iglesia y es el mayor regalo que podemos tener para salir adelante de cualquier crisis. Pero para llegar a ser miembros de la iglesia tenemos que tener primero el apoyo de la familia. El lugar donde se desarrolla la vocación personal a la trascendencia es sin lugar a dudas la iglesia, pero se inicia desde la familia, ese camino hacia la felicidad plena. De lo anterior se desprende la enorme necesidad de la labor educativa de los padres de familia, de los sacerdotes, de las religiosas, de los profesores, de los orientadores, y por ello resulta relevante profundizar en la identidad del educador. Pensemos que los mismos estilos educativos diferenciados que pueden observarse entre los profesores de una escuela, como el profesor que únicamente expone su cátedra ante grandes públicos y no alcanza ni a ver ni a conocer por nombre a todos sus alumnos, el profesor que interactúa con los alumnos, el profesor que se acerca personalmente a ellos, el que hace equipos de trabajo, el que atiende problemas individuales fuera de clase. Bueno, todos esos estilos educativos igual pueden darse en la iglesia. Aquí, por ejemplo, en las imágenes estamos viendo evangelización masiva a través de la exposición oral, acercamiento humano del evangelizador a los fieles, padres de familia orientando a sus hijos pequeños en pequeño grupo. Ahí es donde se empieza la catequesis, uno a uno, y a lo largo de la vida darles orientación personal según haga falta en cada etapa de la vida. En iglesia y familia, al igual que en la escuela, la identidad de los educadores puede identificarse, ya sea con la de un simple instructor de conocimientos, la de un profesor que planea, realiza y evalúa su acción educativa, o la de todo un maestro que educa con el ejemplo y deja huella de valores en lo que dice y en lo que hace. Un instructor es, como su nombre lo dice, el que instruye, el que informa de algún saber o procedimiento a seguir. Un profesor, en cambio, cuyo término se equipara al de docente, de alguna manera son sinónimos, es el que controla su proceso de enseñanza-aprendizaje, el que tiene un sistema para planear, realizar y evaluar. Un educador es el que desarrolla la misión de servicio para el perfeccionamiento integral del educando, buscando siempre el bien del mismo. Un verdadero maestro conjuga los conceptos de profesor y educador, es decir, un verdadero maestro es un profesor con sistema que controla su proceso de enseñanza-aprendizaje con la intencionalidad de ver el bien del educando, con la intencionalidad de prestar su servicio a su perfeccionamiento integral. Por lo tanto, nuestro ideal como educadores de iglesia, de escuela, de familia, debe ser el desarrollar nuestra labor pastoral o docente o paternal y maternal, buscando el bien de nuestros educandos a través del buen hacer nuestro como educadores. Ahora bien, la labor de los educadores en la iglesia y en la familia y en la escuela requiere el ejercicio de muchas virtudes humanas, desde la paciencia hasta la prudencia, lo sabemos bien los padres y los maestros, los educadores, también los pastores, desde el respeto hasta el amor hacia el educando. Pero hay una virtud especial que tal vez no imaginábamos cuando nos decidimos a emprender la labor de educadores en iglesia, en escuela o en familia, y esta es la valentía del educador. La valentía es una cualidad o virtud que permite arrostrar riesgos necesarios para lograr los objetivos de la formación humana. Un educador valiente sabe correr riesgos prudentes
con sus educandos y les permite a ellos correr los suyos propios cuando los considera preparados para crecer en sus retos y para superar las dificultades. Díganme si no requirieron una dosis grande de valentía y de arrojo los sacerdotes que para la atención pastoral a los fieles enfermos de COVID, cuando la pandemia empezaba y estaba fuera de control, asistían a los hospitales para administrar los sacramentos, con peligro de contagio cuando eso podía ser mortal, como estos sacerdotes que vemos en pantalla celebrando la Eucaristía en un hospital. O los padres de familia cuando se deciden a dar permisos a los hijos en asuntos riesgosos, pero necesarios de afrontar. O valentía de los profesores cuando tienen que arriesgar su imagen ante los alumnos para defender la verdad o para aplicar una sanción cuando es necesaria. Hace falta ser valientes como sacerdotes, religiosas, padres de familia, profesores, para decir o hacer lo conveniente en cada momento de nuestra labor, solo que hay que saber cómo decirla. Hace falta ser valientes para ser congruentes con los valores que predicamos, para no disimular ante los errores o vicios de los educandos, es decir, de los fieles, de los hijos, de los alumnos o de las instituciones en las que estamos trabajando. Valientes para sancionar cuando hace falta, para rectificar frente a las personas que atendemos cuando nos equivocamos, para autoevaluarnos con objetividad, para recomenzar cada día. Veamos la creatividad valiente de este sacerdote administrando el sacramento de la penitencia en el fragor de la pandemia, con sana distancia entre el penitente en su automóvil y él tras una mampara. La pandemia nos llevó a situaciones verdaderamente insólitas. Pasemos ahora a una reflexión sobre el panorama global de la Iglesia hoy y enlacémoslo con el panorama que presentan la familia y la escuela con base en lo que ya hemos visto en sesiones anteriores de este seminario. El panorama actual presenta ciertamente signos de crisis y signos de esperanza. Creo que es de vital importancia no quedarnos con la idea de crisis generalizada sin esperanza, pues toda época tiene sus propias crisis y hay que saber ver también los signos de esperanza que nunca faltan y que es necesario potenciar como medio para superar las crisis. Aquí podemos observar en la diapositiva problemas sociales, constantes manifestaciones públicas derivadas del hartazgo en problemas que se hacen críticos, situaciones de escándalo en iglesia, en escuela, en familias concretas, problemas variados en cada ámbito, agravados en el contexto actual por la pandemia y la pospandemia, como el home office de los padres de familia, que no siempre se ha acomodado a las condiciones de la vivienda y a la atención simultánea de la familia y que ha creado muchas crisis en la dinámica familiar. Las desventajas de la virtualidad, paralelas a las ventajas, por supuesto, gracias a la virtualidad y a la tecnología. Hoy estamos comunicados en este momento por varios países del mundo. Sin embargo, en el contexto actual en el que todo tiene que hacerse a través de pantallas y dispositivos digitales, esto ha creado grandes brechas sociales y grandes crisis en familia, en escuela, en comunidad, entre el que todo lo tiene y el que nada tiene, o entre el que teniendo recursos materiales no tiene acceso a la capacitación en la tecnología, etcétera. El panorama global presenta signos de crisis y de esperanza en cada uno de los ámbitos de desarrollo humano. Me parece por ello útil presentar a ustedes un intento de síntesis de esos signos de crisis y esperanza, no solo en la iglesia, sino también en la escuela y la familia, porque lo que busco es, por un lado, visualizar de manera conjunta iglesia, familia y escuela en sus retos y esperanzas educativas, y por otro, porque quiero transmitir optimismo y motivación dirigida a potenciar la esperanza en nuestras propias capacidades como educadores para ser agentes de cambio positivo en la sociedad. Los verdaderos educadores han sido siempre en todas las épocas agentes de cambio positivo que ayudan a superar las crisis con optimismo, creatividad, fe en la ayuda divina y entrega en el esfuerzo diario por hacer las cosas cada vez mejor. En esta diapositiva podemos observar a manera de síntesis algunos de los signos de crisis que pueden visualizarse en la escuela y en la familia, con base en lo que nos desarrolló sobre escuela el doctor Juan Carlos Romero Hicks en su intervención sobre el aporte católico a la educación, y en lo que nos expuso hace 15 días la doctora Gajate en su charla sobre familia en crisis, complementado con mis propios aportes. En el ámbito escolar, empiezo por abajo, los signos de crisis en color azul,
Si bien es cierto que visualizamos pues las consecuencias de baja calidad en las escuelas agravadísimas por el COVID, exigencias del mercado que nos obligan a dar o a ofrecer una educación más materialista, más apegada a lo práctico, a la tecnología y menos humanista, lo cual desequilibra la formación integral de los educandos, desigualdad en la cobertura, deserción escolar, rezago, etcétera. También hay signos de esperanza muy claros, como los esfuerzos de la escuela por coordinarse con la familia, las escuelas para padres en muchísimas instituciones educativas donde escuela y familia se unen con un mismo objetivo, el intento de una laicidad positiva en donde no se derive en un ateísmo, sino se abra la comunicación interreligiosa y se pueda hablar de Dios con naturalidad sin ofender a nadie, la formación de formadores, es decir, la formación de los profesores, de tal manera que efectivamente hoy pues tenemos muchísimas oportunidades, muchos cursos, muchos seminarios, muchos medios incluso virtuales para podernos formar, como estos seminarios de educación católica, y la educación integral como una finalidad que siempre ha tenido la escuela, especialmente en educación básica y media, y que los profesores siempre pretendemos y nos esforzamos por llevar a la práctica. Paso al lado de la familia. En el ámbito familiar, en azul vemos algunos signos de crisis, el aumento de divorcios, que ya es hoy de todos los días, el lamentable aumento de abortos y de leyes del aborto, uniones de hecho sin compromiso, abandono de niños y de ancianos, abandonos tácitos, aunque tengan casa, vestido y sustento, pero que no son atendidos adecuadamente por quienes los podrían atender, tal vez por trabajo fuera del hogar, pero la realidad es que muchos niños y ancianos están abandonados, dentro o fuera del hogar. La violencia intrafamiliar, la escasa capacidad de sacrificio de algunas personas para desarrollar óptimamente sus funciones en la familia. También es cierto que existen muchos signos de esperanza. Por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto ver que cada vez se equilibra más la participación entre papá y mamá en las familias jóvenes. Antes era impensable que un papá cambiara pañales. Hace varias décadas eso era impensable. O que hiciera el biberón y se lo diera a su bebé. Y en cambio hoy cada vez vemos más que los papás jóvenes participan de cerca en el embarazo, en el parto, en la crianza de los hijos, el que se levantan por la noche en un momento dado a ver qué le pasó al niño o a darle su biberón para ayudarle a la mujer que todo el día está amamantando cada 3 o 4 horas, el apoyo de la iglesia y de la escuela a la familia, todas esas estrategias y actividades de apoyo que desde la escuela y desde la iglesia le dan a los padres de familia, la atención de los miembros vulnerables de la familia como los ancianos o como las personas con necesidades especiales, que hoy hay muchas opciones de apoyo para la familia, la orientación familiar profesional, desde luego, el que existen muchos orientadores familiares profesionales, el que existen educadores familiares, maestros en educación familiar que pueden hacerse cargo de apoyar a la familia en sus necesidades. Pasemos ahora a ver la situación de la iglesia. ¿Qué pasa con el ámbito eclesial? Aquí podemos ver signos de crisis como los que encontramos a mano derecha en color azul, la escasez de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, de laicos comprometidos, que efectivamente se han recrudecido. Es un signo de todos los tiempos. Yo recuerdo que desde niña rezábamos por las vocaciones, se necesitaban, pero efectivamente hoy se ha recrudecido eso. Cuando yo era niña, por lo menos en la Ciudad de México, había varios sacerdotes en cada parroquia. Hoy un sacerdote atiende varias parroquias y tiene que correr de un lado al otro. O sea, se nota claramente la escasez de sacerdotes. El decremento de fieles practicantes, porque las estadísticas pueden decir que somos millones los católicos en Latinoamérica, por lo menos, pero la verdad es que los católicos practicantes somos muchísimos menos. Hay un decremento enorme que se nota la ausencia en las iglesias y que se nota en la conducta de las personas también en los diferentes ámbitos sociales. La proliferación de sectas que merma el número de católicos y que a veces se debe en buena medida a que los católicos nos dormimos, llegamos tarde a las personas con necesidades especiales, a las personas en situación de vulnerabilidad. Las sectas tienen un marketing muy bien pensado, tienen mucho financiamiento y nosotros estamos a veces al margen. Tenemos que ser más creativos y más proactivos, buscando un marketing apropiado para nuestra iglesia y para llegar oportunamente y en cada momento a todos los sectores vulnerables.
Los ataques mediáticos a la iglesia, el papa, la iglesia, los cardenales, los obispos, están en el ojo del huracán de muchos medios de comunicación y de ciertos comunicadores en específico. Persecución religiosa, violencia en los templos, violencia a los sacerdotes, asesinato de sacerdotes, verdaderamente cosas tremendas que dice uno, pero ¿cómo es posible que se dé esto? La persecución religiosa que la tenemos tan cerca de nosotros, que decimos, ¿cómo es posible que en un país como Nicaragua, que lo tenemos a un paso, exista en este momento una situación tan dramática de persecución? Los problemas económicos severos que le impiden a la iglesia expandirse en ciertas regiones, los casos de escándalo que sin lugar a dudas han mermado mucho la fe de los creyentes y han hecho un daño tremendo a la iglesia, la escasa capacidad de sacrificio de muchos fieles que por comodidad no participan en actividades parroquiales, no ayudan a la iglesia, no dan los diezmos, en fin, y que cuando se necesitan ayuda, sí están allí para exigir y solicitar la ayuda de los ministros. Sí, son signos de crisis, sin lugar a dudas, pero a la vez hay signos de esperanza muy bonitos. Por ejemplo, un magisterio de la iglesia firme, sólido, que ahí está y que se sigue nutriendo de nuevas reflexiones a través de todos los documentos que los papas sucesivamente nos van dando. Está ahí el magisterio de la iglesia para que lo leamos, lo conozcamos, lo reflexionemos, lo difundamos, pero sobre todo para que lo hagamos vida. La pastoral familiar creciente en todas las parroquias. Hoy la pastoral familiar es como una actividad necesaria e indispensable en todas las parroquias y se hacen cosas muy variadas. ¡Qué bueno! Ahora bien, lo importante es evaluar cómo se está haciendo y si cada una de esas actividades está llevando a los fieles a acercarse a Dios o si simplemente son actividades de relleno. Cuidado. El fondo de nuestras actividades pastorales tiene que ser el mensaje evangélico, el conducir a las personas al encuentro con Dios. La intencionalidad educativa que ponen las parroquias en cantidad de actividades, no solo la catequesis, sino en un momento dado reuniones, conciertos, kermeses, todo esto muy bien porque ayuda a la convivencia, a la unidad parroquial, pero siempre tenemos que pensar que todo aquello debe de llevar a la persona a Dios, que tenemos que organizarlo de tal modo que el encuentro con el misterio divino no quede a un lado, no sea una reunión social más. La gracia sacramental, que sin lugar a dudas es el signo de esperanza más grande que tenemos, la gracia sacramental que solo recibimos en la iglesia y en la iglesia católica. Bueno, ahí están los sacramentos para darnos la luz y la fuerza para poder minimizar todos esos signos de crisis. La comunicación interreligiosa que nos ha llevado desde hace varias décadas a no pelearnos entre diferentes confesiones religiosas, sino a ser tolerantes, inclusivos, abiertos, firmes en nuestras convicciones, pero al mismo tiempo respetuosos y abiertos a la convivencia. Movimientos de laicos que se van haciendo cada vez más grandes, y aquí tengo que poner una paloma muy especial de ratificar el valor de ello a la Academia de Líderes Católicos, que yo creo que es un ejemplo y un signo de esperanza muy grande en la iglesia, como un movimiento que se ha creado uniendo la iglesia con los laicos, ¿verdad? Uniendo acciones laicas con acciones eclesiásticas. Yo creo que es un ejemplo claro de los signos de esperanza actuales. El aporte católico en el sector educativo, desde preescolar hasta posgrados, y desde luego, creo que el mayor signo de esperanza para la iglesia debemos ser los católicos practicantes. Aquellos católicos que no nos quedemos callados ante las necesidades, que no nos quedemos pasivos ante la vulnerabilidad y la falta de evangelización hoy tan patente desde el seno familiar, que pongamos nuestro granito de arena ahí donde lo podemos poner, que intentemos en dar ejemplo de aquello en lo que estamos educando. Ahora, si analizamos esta lista de crisis, creo que podríamos decir con objetividad que más bien son síntomas, son signos efectivamente de crisis, pero son síntomas. Me falta pensar cuál es el fondo de eso para poderlo solucionar. ¿Cuál es el fondo de la escasez de vocaciones? Pensemos en la familia. ¿Por qué el decremento de fieles? Pensemos en la acción de las sectas, ojo. ¿Cuál es el fondo de la proliferación de los ataques mediáticos, de la persecución religiosa? Y también, ¿cuál es el motor de la esperanza? ¿Cuál es el motor que mantiene vivas todas esas acciones de signos de esperanza? El fondo de la crisis, me parece a mí, que es
la ausencia de Dios, la ausencia de Dios, la ausencia de Dios que nos hace de alguna manera en el corazón y en los diferentes ámbitos tener una vida como al margen de la realidad divina. Y eso nos conduce al vacío existencial. Cuando Dios no lo tomamos en cuenta, cuando vivimos como si Dios no existiera, se empiezan a dar todos esos signos de crisis y pensemos que a veces ocurre desde la familia, que en la familia ya no hay imágenes religiosas en el hogar, ya no se bendice nunca la mesa, ya se va a misa si quieren, cuando quieren. Eso es vivir con ausencia de Dios, ¿sí? Cuando vivimos con ausencia de Dios, los signos de crisis empiezan a recrudecerse. Pero eso es como el vacío existencial que nos lleva a desquebrajarnos en nuestra naturaleza íntima, porque estamos hechos para Dios y en el fondo necesitamos y buscamos a Dios. La incapacidad de descubrir a Dios, el estar en la hora del silencio, el olvidarnos de Dios, es tal vez el fondo que da por origen esos signos de crisis. Esa hora del silencio es como las horas de noche, ¿verdad? Que en un momento dado se pasan en donde la fe se resquebraja, se tienen dudas profundas, en donde pareciera que Dios no existe. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, me centro en la tarde del Viernes Santo y en la mañana del Sábado Santo, los sagrarios vacíos, no hay celebración eucarística, es como que Dios se ha ido y nos recuerda, Dios ha muerto. Entonces, esa sensación, esa percepción que tuvieron los apóstoles la tarde del Viernes Santo, la mañana del domingo, la mañana del sábado, perdón, todo el sábado completo hasta llegar al alba del domingo, en donde todo se desquebraja, en donde Dios ha muerto, en donde no está con nosotros. Ese es como estar instalados en la hora del silencio hasta que nos llega la luz de la resurrección y nos hace revivir. Entonces, cuando revivimos a la luz del Evangelio y a la luz de la resurrección de Cristo, entonces volvemos a ser verdaderos católicos practicantes. El fondo de la crisis puede ser el que estamos volcados en el hacer por el activismo propio del momento actual. Hacemos cosas y aunque queramos ser fieles practicantes, a veces tenemos una espiritualidad mundana volcada en el hacer. Voy a participar en recolectar fondos para una causa, voy a participar en reunir ropa y cobijas para los pobres, voy a llevar alimento a los necesitados. Está muy bien que se haga todo eso, tenemos que hacerlo, es parte de nuestro ser cristiano, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, pero en ese dar tiene que estar Cristo presente, no solo en nuestra actitud, sino en la explícita evangelización. No es lo mismo entregar una cobija y punto a decirle, Dios te bendiga. No es lo mismo dar una limosna por la ventanilla del coche, así nada más sin ver a la persona, a voltearla a ver a los ojos y decirle, que pases buen día, Dios te bendice. O sea, si damos con el mensaje, nuestra espiritualidad no es mundana. No la desvinculamos del misterio divino. Desvincular del misterio divino toda nuestra vida eclesial puede ser el fondo de las crisis. ¿Cuál es entonces el motor de la esperanza? La renovación personal de nuestra alianza con Dios, me parece a mí. Es decir, Dios ha hecho una alianza con nosotros desde nuestro bautismo. Nos ha hecho hijos suyos, nos ha dado la semilla, pero ahora cada uno de nosotros tenemos que responderle sí o no. Y un sí de verdad o un no de verdad. ¿No? Tenemos que responderle claramente. Renovar nuestra personal alianza con Dios es decirle, a ver, sí te descubro, sí creo en ti, sí te amo, sí me adhiero a ti, sí me vinculo a tus mandamientos, los redacto con mis propias palabras y los hago ley de vida. Me comprometo con mi iglesia, pongo mi granito de arena. Ese es el motor de la esperanza. El motor de la esperanza es saber abandonarse en las manos de Dios, de verdad creer en Él, de verdad amarlo, y porque creemos en Él y lo amamos, abandonarnos en sus manos, aún en las situaciones más adversas. Esto es fácil de decir, pero muy difícil de vivir. Los que hemos pasado por situaciones críticas de salud, de desempleo o de angustia familiar por una situación grave o de X o Z,
sabemos claramente que abandonarse en las manos de Dios en situaciones críticas es verdaderamente difícil. Es un paso importante que pone a prueba nuestra fe. Vivir la filiación divina, vivirla, no saberme hija de Dios porque me lo dicen en la iglesia, sentirme, vivir la filiación divina, es decir, optar por Dios con plena libertad, vincularnos y desde mi propia vinculación ayudar a otros a vincularse. Los educadores católicos tenemos que tener esa renovación personal de nuestra alianza con Dios, que es una renovación permanente de toda la vida, para que desde nuestra propia renovación personal nos vinculemos con Dios y ayudemos a nuestros educandos a vincularse al misterio divino. Entonces, los retos y las esperanzas propias de las estrategias propias de la acción educativa, ya pasando al tema de cómo educar en el contexto de hoy, diríamos que los retos de la educación de cada persona están en la educación como proceso de perfeccionamiento humano integral, y las estrategias están en la acción educativa en cuanto a metodología para impulsar ese proceso. El contenido de la educación son los valores. Por eso cuando hablamos de educación estamos hablando de valores. Por lo tanto, los retos de la educación están en la educación en los valores, y las estrategias están en la metodología, en el cómo le hacemos para educar en los valores, lo cual supone una cierta capacitación pedagógica para saberlo hacer con eficiencia. El Papa Francisco, el mes pasado, en el 33º curso sobre el fuero interno, señaló 5 actitudes evangélicas que deben tener los confesores, pero que sirven en realidad para todos nosotros como educadores: acoger, escuchar, perdonar, acompañar y amar. Capacidad de acoger sin prejuicios a nuestros educandos, sean fieles en el seno de la iglesia, alumnos en el seno de la escuela, hijos, padres, hermanos en el seno de la familia. Acoger desde el corazón, escuchar con el oído del corazón sus opiniones, sus debates, sus sugerencias, sus dudas, sus experiencias, sus miserias, sus pecados. Dispensar el perdón generosamente y pedir perdón nosotros como educadores cuando nos equivoquemos. Dar ese enorme paso que supone enorme valentía. Acompañar el camino penitencial sin forzarlo, o el camino educativo, sabiendo que cada educando tiene su tiempo y tiene su ritmo, y que Dios está en ese camino y que ahí va. Y amar el silencio, porque el silencio educa cuando proyecta valores, cuando proyecta ejemplaridad de vida. A veces es mejor guardar un silencio oportuno que insistir en debatir una verdad por más razón que tengamos, si eso provoca pleitos, discusiones y separación entre nosotros y nuestros educandos. Como pedagoga, no quisiera yo dejar de aportar 3 claves de éxito para la acción educativa en la Iglesia, que también son válidas para los educadores en otros ámbitos. En este cuadro vemos 3 columnas. La primera columna habla de 3 ejes del educador: el eje académico, práctico y humano. La segunda columna habla de las dimensiones del proceso educativo: la dimensión sistémica, extrínseca e intrínseca. Y la tercera columna nos habla de las claves de éxito en la acción educativa, que aquí las puse pensando en educación en el seno de la Iglesia, pero que pueden adaptarse a familia y escuela. Vamos a ver, ¿cuáles son esas 3 claves de éxito? La primera es valores firmes, doctrina sólida, que equivale a la excelencia académica en la escuela, o a la firmeza de ideas y de valores y de costumbres y tradiciones en la familia. Doctrina sólida, valores firmes. Esta clave del éxito es la dimensión sistémica del proceso educativo y corresponde a lo que el educador sabe, al saber del educador. Ese es el primer eje, el saber. Segunda clave del éxito: comunicación eficaz, tener una metodología didáctica apropiada. Esta es la dimensión extrínseca del proceso educativo, lo que se ve del proceso educativo, lo que se observa, lo que se hace. Esto corresponde precisamente al segundo eje del educador, al hacer, a lo que el educador hace. Y la tercera clave del éxito es el ejemplo de vida, el amor al educando, la ética profesional. Esta es la dimensión intrínseca, el lado humano del proceso educativo, y corresponde a lo que cada educador es como persona. Al ser del educador, que es el tercer eje,
a los valores que proyecta a través de su vida. Finalmente, vamos a concluir analizando la vocación. Perdón que se me trabó aquí a ver si pasa aquí ya. La vocación educativa. Vamos a concluir reflexionando sobre la vocación y trascendencia que corresponde a una misión como educadores miembros de la Iglesia. Lo primero sería reflexionar sobre este tipo de vocación, la vocación educativa. ¿En qué consiste? Lo segundo que tenemos que preguntarnos es si se nace con una vocación educativa o es algo que pueda desarrollarse. Y lo tercero sería definir cómo podemos cuidar, acrecentar, potenciar nuestra vocación educativa. ¿Qué observamos en los educadores que vemos en esta diapositiva? ¿Parecen tener vocación educativa? ¿En qué lo notamos? La vocación educativa se refleja en la mirada, en la sonrisa, en el acercamiento al educador, en esa actitud que nos ven y inmediatamente se ve que queremos ayudar, que buscamos su bien, que estamos con ellos, que venimos con entusiasmo, que estamos preparados. Entonces, la vocación educativa se nota externamente. ¿Se nace con vocación educativa? Pues, ¿qué es la vocación? Yo la he definido como un conjunto de intereses, de aptitudes personales, de cualidades, de ideales, de circunstancias de vida que se conjuntan en una persona y que la hacen apta para desarrollar determinado compromiso, determinado estilo de vida, determinado oficio o profesión. La vocación no es realmente como una iluminación que nos llega de repente, aunque podemos tener iluminaciones vocacionales, claro que sí, pero esas iluminaciones vocacionales, si tenemos la dicha de tenerlas, se cimentan en nuestros intereses, en nuestras aptitudes y capacidades, en nuestras cualidades o virtudes, en nuestros ideales de vida y hasta en nuestras circunstancias propias de vida que se conjuntan y que nos hacen posible aceptar un compromiso de vida, que nos hacen aptos para un determinado estilo de vida, para un oficio o para una profesión. Por lo tanto, en partes nacemos con cierta vocación y en parte la tenemos que desarrollar. Esto es, Dios nos concede ciertas cualidades vocacionales, pero luego tenemos que decir sí y desarrollarlas, ¿no? Entonces, cuando un educador es un educador nato, porque tiene aptitudes naturales que le facilitan el buscar el bien del otro, el atender a las personas, la docencia, etcétera, el motor de su educación es la intencionalidad educativa. No educa solo en el aula o en el púlpito, educa en todo momento, porque en todo momento está buscando el bien del educando. ¿Qué es la vocación educativa? Yo la defino como el camino de vida, de toda la vida, porque educamos en todo momento, decidido a entregarse en el servicio educativo, enfocado a impulsar la formación integral de muchas generaciones, de todas las personas con las que convivimos. Aquí quiero compartirles brevemente mi último libro publicado, que se titula María Pliego, una vocación educativa. Se trata de una semblanza biográfico-pedagógica de una maestra por vocación que supo entregar su vida al servicio educativo y que tuve yo la fortuna de ser primero su amiga, luego su compañera de trabajo y finalmente su amiga. Para mí fue una entrañable amiga. Todo un personaje que dejó huella en muchas generaciones de maestros, pues formaba profesores y pedagogos y cuya historia vale la pena conocer porque es muy motivante. Yo creo que la podemos compartir con nuestros colegas educadores. Cuando ahora en el seminario nos pedían que presentáramos testimonio de educadores que hubieran dejado gran huella en nosotros, para mí creo que fue imposible resumir un libro en una cuartilla para poderlo presentar así. Esta maestra dejó tal huella en mí que se convirtió en mi madre espiritual de alguna manera y me motivó a escribir un libro sobre ella. Si alguno se interesa por leer esta historia de vida magisterial que puede ser motivante para nosotros y nuestros colegas y para muchas generaciones de profesores, podría enviarme un mensaje al correo electrónico que saldrá al final para que les orienten cómo conseguirlo. Hablando de educar con vocación en el contexto de hoy, ¿qué significa hacer vida la vocación eclesial a la educación? El Papa Francisco nos dice lo siguiente en relación a cómo educar en la Iglesia en el contexto de hoy. Existe un vínculo inseparable entre la vocación misionera de la Iglesia y el ofrecimiento de la misericordia a todos los hombres. Viviendo la misericordia y ofreciéndola a todos, la Iglesia se realiza a sí misma y cumple su acción apostólica.
No es posible dejar de prestar atención al ejercicio de la caridad pastoral. No olvidemos que estamos en una lucha sobrenatural, lucha que parece particularmente virulenta en nuestro tiempo, aunque ya conocemos el resultado final de la victoria de Cristo sobre los poderes del mal. Tratando de resumir el cómo educar en el contexto de hoy, diría yo con valentía, con misericordia, con doctrina sólida y valores firmes, con metodología didáctica y una comunicación eficaz, con ejemplaridad de vida, ética profesional y misericordiosamente, es decir, generosamente, dando todo lo que podemos hacia los demás. La trascendencia de la acción educativa se da cuando está integrada por valores, cuando somos valientes para afrontar los retos en cada etapa y de cada fiel, de cada hijo, de cada educando, y cuando lo hacemos por vocación y con vocación, lo cual se nota en la entrega, en el ejemplo de vida que proyecta esos valores en los que pretendemos educar, en una labor de enseñanza bien planeada, realizada y evaluada, finalmente en una verdadera entrega a la educación como un apostolado profesional o en una verdadera entrega a la evangelización como apóstoles de Cristo. Es entonces cuando educamos para la vida y para la eternidad, cuando tenemos como modelo de educadores a San José y a la Santísima Virgen en nuestra familia, a los papas santos que nos han mostrado cómo se educa en el ejemplo de vida y en la entrega amorosa a la acción pastoral, a los grandes maestros de la historia, especialmente aquellos grandes educadores que han pasado por nuestras vidas y nos han dejado huellas positivas, huellas de valor, que nos impulsan a decidirnos a apuntar a lo alto en nuestra vida y a motivar a nuestros educandos a hacer lo mismo, a esforzarse por llegar, con ayuda de auténticos educadores católicos y con decidido esfuerzo, a la vida eterna. Educar para la vida y para la eternidad es el profundo significado de la paternidad y la maternidad espiritual que compartimos todos los auténticos educadores en la iglesia, en la familia y en la escuela presentes en este seminario. Muchas gracias por su atención. Aquí les comparto mis correos profesional y personal, en los cuales estoy a sus órdenes con mucho gusto para lo que se ofrezca. Mil gracias por su atención.